Y bien, bueno, pues continuamos en nuestro espacio, en nuestro magazine, en diario y bueno, ya tenemos con nosotros al maestro don Bartolomé Gallo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Como siempre, como cada día, aquí, como cada día que nos toca a la semana, aquí estamos hoy viernes para saludar a nuestra audiencia y vamos con nuestra entrevista. Hoy nuestro invitado es una persona vinculada al mundo de la comunicación, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad CEU San Pablo, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense de Madrid, 50 años como profesional, trabajando en los principales medios, después iremos desmenuzando, primer director general de esta casa, escritor, profesor de la Complutense y de la Carlos III, y ahora es el presidente y fundador de Barlovento Comunicación. Estamos hablando de una persona muy querida para mí, que marcó mi trayectoria profesional, porque sí, yo acabo de cumplir 50 años, Ricardo también, estamos hablando de Ricardo Vaca, ¿verdad? Y es que ahora mismo lo vamos a saludar. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Bartolomé. Para mí es un honor. Me tengo que poner de pie para saludarte por lo que haces. Pareces andaluz, muy exagerado, ¿no? El honor es el mío porque después de tantísimos años y aunque pase el tiempo a veces sin poder charlar los dos, pero es como si hubiéramos hablado ayer y eso a mi juicio como seres humanos, como personas, es lo más importante. Pero te insisto, para mí es un placer poder estar contigo y bueno, pues rememorar épocas pasadas, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo a contar en 33, 34 minutos, si no, pues otro programa, otro día, y sin ningún tipo de problema, porque con Ricardo podemos hablar tantas cosas del mundo de la comunicación. En primera instancia, vamos a ir por lo último. ¿Qué es Barlovento Comunicación, Ricardo? Pues Barlovento Comunicación es una empresa de consultoría audiovisual y digital que actúa en el ecosistema televisivo audiovisual de nuestro país, que acabamos de cumplir 25 años, que trabajamos para cadenas de televisión nacionales, autonómicas, de pago, en abierto, etcétera, para instituciones, para sociedades de gestión, para distribuidoras, para productoras, en fin, algún partido político también ha habido en estos 25 años, en definitiva, para todo lo que es, de alguna forma, derivado de toda la política audiovisual en nuestro país. Y en ese sentido, durante estos 25 años, hemos tenido la suerte de ser con dos cualidades, a mi juicio, muy importantes. Bartolomé, como nos conocemos hace mucho tiempo, creo que tú vas a entender muy bien, que es, por un lado, independencia y profesionalidad. Eso me lo inculcaste. Yo te conocí un 24 de julio de 1984 en el Hotel América. Después vamos a contar como anécdota cómo surgió aquello y cómo fue mi contratación para Radio Triana cuando me llamaste. 40 años de eso va a ser, 40 años. 40 años, ahora el próximo 24 de julio. En aquel momento, como nos estamos viendo, yo era rubito. Jovencito. Ricardo y yo nos llevamos poco, somos más o menos de la misma quinta, hemos entrado ya en una década, vamos a dejarlo ahí, con un cero. Vale, una década maravillosa, estupenda. Sin dar más detalles. Pero bueno, aquí nos mantenemos en primera línea. Ricardo, además, yo he hablado con estos días, estoy en Valencia, tengo que ir a Castilla-La Mancha, tengo que ir, que no para realizando tu labor. Una de tus misiones es las audiencias de televisión. ¿Eres una de las personas que controla, se puede decir, el dinero de la publicidad de la televisión? Bueno, yo creo que hay, vamos a ver, personas que nos dedicamos en el mundo del ecosistema televisivo audiovisual a estos menesteres, hay muchos, como es natural, y gente muy preparada, gente muy profesional, y por lo tanto, bueno, llevo mucho tiempo, eso es verdad, y evidentemente intentamos siempre con esas dos características, ¿no?, que es independencia y profesionalidad, partiendo del conocimiento, ¿no?, y partiendo también de un concepto que yo creo que tú me conoces hace 40 años, que yo creo que ha sido un motor de mi vida personal y profesional, que es la pasión. Es decir, yo no puedo entender mi oficio sin la pasión. Yo he querido trabajar desde que tenía 5 años en la radio, he tenido ese privilegio, esa suerte, ese honor, y me siento un privilegiado. Y siempre mi vida ha estado, de alguna forma, focalizada por la pasión. Y yo creo que en ese sentido, como digo, me siento moderadamente feliz de poder haber trabajado en el oficio que me gusta, que es el de la comunicación, entonces en la radio y ahora como consultor.
la gente piensa, pongo la televisión que al final esto va a dar audiencia. Hay que decir que los estudios de audiencia se hacen con una serie de televisores seleccionados ya de antemano, ¿no? Bueno, digamos que con arreglo a lo que nos marca el Instituto Nacional de Estadística, hay aproximadamente cerca de 5.700 y pico audímetros que están instalados en casi 5.700, 800 hogares. Y en cada hogar, como es natural, la audiencia se mide de modo individual. Es decir, si en un hogar hay 4 personas viviendo y las 4 están viendo televisión y además tienen 4 televisiones, el sistema es capaz de medir individualmente el comportamiento de cada una de estas personas. ¿De acuerdo? Y, como es lógico, a través de 5 preguntas básicas. ¿Has visto la televisión o no? Si has visto un minuto de televisión ya eres audiencia, estás considerado audiencia. Por otra parte, ¿en qué momento del día estás viendo televisión? ¿En qué cadena estás viendo la televisión? ¿Con qué programa estás viendo la televisión? Y por último, como quinta pregunta, si lo estoy viendo en TDT, antiguamente en analógico, eso ya no existe, pero en TDT, o lo estoy viendo a través de soportes de pago, como puede ser Movistar, como puede ser Orange, etcétera. Y evidentemente eso nos da, al final de todo ese proceso, saber cómo es la persona que está viendo televisión, ¿de acuerdo? Y en qué momento del día, o si está viendo un programa determinado y se va a otra cadena, ¿por qué se va a otra cadena? En fin, el estudio de audiencia es muy pormenorizado, es muy exhaustivo y nos permite una adecuación del comportamiento de los espectadores muy profundo. Y en ese sentido tiene mucho que ver también, de alguna forma, yo se lo digo mucho a los alumnos, tiene mucho que ver también con el comportamiento político. Es decir, por ejemplo, el peso de Andalucía, ¿no? El peso de Andalucía, todos sabemos que en las elecciones generales el peso de Andalucía es la región española que tiene un mayor peso de población y, por lo tanto, la que más diputados, de alguna forma, otorga, ¿no? Y en ese sentido, si tú sacas un buen rendimiento, un buen resultado en Andalucía, ¿de acuerdo?, pues estás primado. Y en este aspecto, como digo, pasa igual en televisión. Si yo en Andalucía obtengo a nivel nacional, pero a nivel regional obtengo una audiencia bárbara, estupenda y maravillosa, va a ser mucho más importante que esa misma audiencia en un territorio mucho más pequeño porque estadísticamente pesa mucho más. Es decir que, en este sentido, la audiencia se mide de manera pormenorizada, individualmente, y hay un aspecto, a mi juicio, muy importante que no se da en ningún otro sector de las actividades económicas o empresariales o mercantiles, que es que a las 8 de la mañana conocemos minuto a minuto el comportamiento de 46 millones de españoles que ven la televisión, minuto a minuto. Y eso no ocurre con ninguna otra actividad. Es decir, a las 8 de la mañana conocemos por qué se ha visto una cadena, por qué se ha visto otra, por qué se ha visto un partido de fútbol, por qué se ha visto un programa de entretenimiento, por qué se ha visto un programa de tenis, por qué se ha visto X cosa, como es natural. Y eso no existe en ninguna otra actividad, de tal forma y manera que esa información que nutre el comportamiento de la audiencia entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, digamos, es el magma, el rey para la toma de decisiones de cualquier cadena de televisión. ¿Por qué? Porque si la audiencia ha sido mala, evidentemente la cadena tendrá que estudiar muy bien si quiere seguir sacando malos resultados o intenta de alguna forma recuperar posición. Aquí cada décima o cada punto que suma una cadena tiene un valor doble, el que yo obtengo y el que resto a la cadena, porque se reparte en 100 puntos. Y en este sentido esto es una lucha sin cuartel, pero insisto, en la actividad televisiva, la audiencia televisiva, para que nuestros oyentes de Lora lo conozcan muy bien, en ese sentido es fundamental que conozcamos el minuto a minuto el comportamiento de los espectadores, y eso ocurre en la televisión, cosa que no ocurre ni en la banca, ni en los seguros, ni en la medicina, ni en el mobiliario. Se conocerá después, pero no al día siguiente a las 8 de la mañana. Y eso hace que el mundo de la televisión sea una locura, porque las audiencias, digamos, ese comportamiento de las audiencias entre las 8 de la mañana, las 11, las 12 de la mañana, hace que la toma de decisiones de cada una de las cadenas esté dirigida, focalizada por los resultados de audiencia, que por otra parte los resultados de audiencia, y me estoy extendiendo más de lo debido, de toda la cadena de valor del ecosistema televisivo audiovisual, es el último aspecto. Primero se idea, después se produce, después se distribuye y por último se ve qué audiencia tiene. Y en este sentido, al final de todo el proceso, la audiencia es la unidad de medida, en los euros o los dólares o las pesetas, de acuerdo con la cual se mide el comportamiento y el rendimiento ante la audiencia, ¿no? Y por eso es fundamental.
Ya han escuchado ustedes lo que significa Ricardo Vaca y Barlovento Comunicación dentro de las audiencias de televisión. O sea, da la vida y la quita, ¿no? Da la vida y la quita a cualquier cadena, ¿verdad? Y nosotros hace mucho tiempo, cuando yo estaba trabajando en Antena 3 y tuve que hacer una exposición que luego fue, esa exposición ante mis compañeros, ante todos los directivos de la cadena, me sirvió para escribir mi primer libro, ¿Quién manda en el mando?, que fue una cosa que se hizo en el año 95, 96, ¿no? Hace mucho tiempo, y que era un libro de 500 páginas. Entonces, como digo, en ese libro, en ¿Quién manda en el mando?, comportamiento de los españoles ante la televisión, lo que nosotros decíamos, o lo que yo decía en este sentido, es o litros, o sea, o chocolate con chorros o litros de tila. No sé si me explico. Sacas un buen resultado, tomas chocolate. Si sacas un mal resultado, litros de tila, porque, en fin, yo he visto en Antena 3, porque lo he vivido personalmente, estrellas excepcionalmente bien pagadas, aparecer en el despacho y casi derrumbarse por la audiencia que obtuvieran. En ese sentido, es un juez implacable, no conoce a nadie la audiencia, ¿eh? Es como, yo pongo un ejemplo estupendo, cuando te pesas por la mañana en el peso, dices, si yo no he cenado, pero peso 2 kilos más, no sé si me explico, ¿no? Entonces en la audiencia pasa lo mismo, es decir, no, si yo he hecho un programa estupendo, sí, pero la audiencia lo ha valorado de otra forma, ¿no? Es implacable, durísimo recibir las audiencias todos los días, para todos los que dan la cara en la televisión, para todos los que hacen programas, el tener las audiencias a las 8 de la mañana es cruel, ¿eh? Es de una crueldad a veces, sobresaliente. Y en este aspecto es una industria muy, muy dura, muy dura. Parece que la televisión es un mundo agradable, todo feliz, etcétera, pero detrás de todo eso hay una labor de estudio, de concienciación, de producción, de distribución, de ideación verdaderamente excepcional. Y no siempre la audiencia, como es lógico, premia el esfuerzo, el talento. Es decir, la audiencia es muy caprichosa, no sé si me explico, y hay veces que no te da su conformidad. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, sí. Después hablaremos de audiencia. Para cerrar, volveremos de nuevo a Barlovento Comunicación. Ahora, Ricardo, hoy no nos va a dar tiempo a tocar tantos asuntos que tenemos pendientes y que nos puedes contar decías de Lora, pero para toda la comarca. Llegamos a Córdoba, nos extendemos Campiña, Alcores y después en Redes, que llegamos a cualquier parte del mundo. Es decir, que ahí está, Lora es la primera en audiencia por parte nuestra, pero llegamos después hasta Lima, hasta Santiago de Chile, hasta Ciudad de México, porque a través de las redes sociales hoy tenemos una audiencia muy amplia a través de esta emisora que emite desde Lora, pero para toda la comarca de Vega, Campiña y Alcores. Ricardo, vamos a retroceder mucho y nos vamos a situar cuando llegas procedente. Tú venías de ser director de Radio Toledo, Radio Tajo, Radio Ciudad Real, era finales del 83, principios del 84. Llega a Radio Triana. ¿Qué te encuentras? ¿Qué te encuentras? Pues es una experiencia muy, muy evocadora, porque yo venía de Radio Toledo, Radio Tajo y de toda la que era digamos, la infraestructura que teníamos de emisoras en Castilla-La Mancha. Bueno, nosotros en Toledo teníamos una facturación, una presencia, es decir, era excepcional en ese momento. Trabajamos con 25 personas en aquel momento, en Radio Toledo y Radio Tajo, ¿no? Y en ese sentido, la familia Rato, Radio Triana, el primer director de Radio Triana tenía que haber sido Paco Lobatón, porque, digamos, se llamaba así porque él puso a su hija también Triana, y en ese momento, bueno, surgieron algunos asuntos que impidieron que Paco Lobatón fuera el primer director general, el primer director de Radio Triana. Y como eso no pudo ser, llegó Manolo Guzmán, que era un señor de Antequera, que había estado en Vilanova y la Geltrú como director también, en fin, y con una experiencia importante, y bueno, pues de alguna forma empezó sus emisiones, ¿no? Y al cabo de poco tiempo, no recuerdo si fueron meses o menos de un año, 8 meses, 10 meses, un año, la familia Rato me dijo que cogiera mi petate y que me fuera a Sevilla porque había que hacer, digamos, había que intentar de algún modo mejorar todo lo que se había hecho hasta la fecha. Y bueno, yo recuerdo que llego si no recuerdo mal, en septiembre del 87. No, en septiembre antes. Tuvo que ser 83, No, del 83, perdón, del 83. El 87 es cuando me marcho, perdón. Del 83. Y entonces estuve 4 años y en este aspecto, como digo, bueno, pues encontré una emisora muy pequeña, con unas instalaciones más
pequeñas. Una tercera planta en la calle Miguel de Mañara, 10. Sí, un poco de aquella forma, como es natural. Pues la redacción es la misma, el mismo estudio central donde se hacía el programa. En fin, muy curioso todo, ¿no? Muy curioso. Y bueno, yo venía de Radio Toledo, que teníamos 4 plantas. Pues imagínate, Bartolomé, lo que eso significaba en ese momento, ¿no? Pero, insisto, yo tenía el mandato de intentar cambiar la suerte de la emisora. ¿Y cómo la cambiaste? ¿Y cómo la cambiaste? Sí. Bueno, ¿cómo la cambiamos? La cambiamos. Bueno, sí, vamos a decir, la cambiamos. Es que peleábamos con la SER, que la SER era Dios en Sevilla entonces. Radio Sevilla era el no va más. Sí. Nosotros yo creo que la juventud te otorga una fortaleza, quizá por audacia o por desconocimiento en muchos momentos excepcional, ¿no? Y la verdad es que, bueno, primero, yo he sido muy feliz en Sevilla. Tu hijo es sevillano, te iba a decir. Ricardo Sevillano. Y Macareno, igual que yo. Yo he salido 6 años en la Macarena, ¿de acuerdo? Y yo siempre antes decía que España se dividía en 2, porque mi madre era asturiana, y decía que España se dividía en 2, Asturias y el resto. Y ahora digo que 3, Asturias, Sevilla y el resto. Yo en Sevilla, cuando llego a Sevilla, me encuentro como si estuviera en casa. Me siento muy feliz, y eso que la Sevilla de hoy es mucho mejor, a mi juicio, que la que yo me encontré. Pero con todo y con eso, la Sevilla que yo me encontré, a mí me aprendí muchísimo de Sevilla, muchísimo. Disfruté muchísimo, gocé muchísimo. Yo creo que lo hicimos todo. Jugando a la radio de verdad, y hicimos una radio nueva, joven, innovadora. Yo creo que fuimos muy atrevidos. Aquí en mi despacho, pasa que no lo podéis ver, pero aquí en mi despacho yo tengo un cartel de Radio Triana de Sevilla, El cartel primero que tuvimos, una silla de neo con una radio antigua. Sí, me acuerdo perfectamente. Poniendo Radio Triana y con un eslogan que pusimos en marcha que a mí me parecía precioso y que me sigue pareciendo precioso después de 40 años, Con sabor, Radio Triana. Entonces a mí eso me parece palabras mayores. Me vais a permitir que voy un momentito a por un poco de agua porque estoy seco. Sí, perfectamente. Estamos hoy entrevistando a Ricardo Vaca Verdalle, fue el director que culminó a Radio Triana, que llega y hace en sí, el que consigue la solidez de Cadena Rato, primero de Rueda de Emisora Rato, de Cadena Rato, hasta llegar a ser el primer director general de Onda Cero, y después pues es una persona que hoy, como ustedes han podido comprobar en la primera parte de la entrevista, mandando en ese mundo. Llega el momento y se hace una programación, todo era muy local, prácticamente no había nada en cadena. Destacamos, ¿qué era el Bolsín, por ejemplo? El Bolsín de alguna forma era una participación de alguna forma de toda la ciudadanía a través de que se pudieran intercambiar o prestar cosas unos a otros, no sé si me explico, Y en este aspecto, como digo, eso ya lo habíamos puesto nosotros en marcha en su día en Toledo, ¿de acuerdo? Y además incluso si yo hubiera sido listo, que no lo fui, en Toledo de alguna forma tendría que haber hecho una publicación en prensa que en aquel momento después lo hizo otro grupo editorial. Sí. Es decir, hemos hecho cosas muy novedosas que luego han sido muy seguidas por otros grupos, ¿no? Y en este aspecto, como digo, pues era un intercambio de ciudadanía, de alguna forma, en el trueque, ¿no? Que es digamos, la cuestión económica más antigua del ser humano, que es el intercambio, el trueque, para entenderlo, ¿no? Y eso era mismo, o sea, de alguna forma la gente ponía en valor sus cosas como si fuera hoy estuviéramos en Ibai, para entendernos, ¿no? Y en ese aspecto, pues, fue muy, muy gratificante, sí. Llega el momento de hacer un informativo regional. Y te atreves y lo pones media hora antes del que partía el bacalao, que era el matinal Cadena Ser Andalucía. Así es, nosotros en eso fuimos muy osados, porque después de todo ese proceso, Bartolomé, como tú sabes muy bien, nosotros, como director regional de 30 y tantas emisoras en Andalucía, teníamos 3 ediciones regionales de informativos, tres, más otros programas de información regional o de actualidad de regional. Es decir, queríamos un equilibrio entre... Primero era local, como tú has dicho muy bien, eran 18 horas locales, etcétera, y muy poca cosa nacional y prácticamente nada regional. Y al final de todo ese proceso, en esos 4 años que yo tuve la suerte de estar en Sevilla, digamos que fuimos capaces de reorganizar el posicionamiento estratégico de las cadenas, de las emisoras de la cadena Rato, hoy Onda Cero, allí en Andalucía, de tal forma y manera que había una
armonía entre la programación local, la programación regional y la programación nacional, ¿no? Y en ese sentido fuimos un ejemplo, ¿no? De hecho, yo creo que éramos una gente que trabajamos muy vocacionalmente. Yo siempre digo, además, también, presumo, cuando dicen, no, es que muchas veces no hay el tópico típico, ¿no? De en Andalucía la gente no trabaja. Digo, vamos a ver, ustedes no tienen ni idea de lo que es Andalucía. La mejor gente que yo he tenido la suerte de gobernar, la mejor, la más leal, la andaluza. Oh, Ricardo, me pones vello de punta. Bueno, es la verdad. Claro. Si no fuera la verdad, si no fuera mi opinión, no la expresaría. Claro. He mandado gente, he tenido la suerte de tener gente a mi cargo excepcional, pero la más noble, la andaluza. Bueno, pues nos sentimos orgullosos, Fernando y yo, como andaluces, sí. Como sevillanos, en este caso de la provincia, sevillano, yo tuve... Yo soy andaluz consorte ya, porque mi hijo es sevillano. O sea, claro, eso está claro. ¿Y Pilar lo llevó bien cuando llega contigo? ¿Perdón? ¿Pilar lo llevó bien cuando llega contigo? Bueno, Pilar era la jefa de gabinete, era la directora de comunicación de José Bono, el presidente autonómico. Tiene un accidente de tráfico y al final de todo ese proceso decide no ser funcionaria, incluso porque podía haberlo sido, porque ella estaba en la preautonomía y luego ya con Pepe Bono, como digo. De hecho, su sueldo era mejor que el mío. Y bueno, yo creo que tuvimos la suerte también de que Pilar, al poco tiempo de estar en Sevilla, se quedó embarazada, afortunadamente, de nuestro hijo. Y bueno, yo creo que también fue un tiempo para ella de otro tipo de naturaleza muy enriquecedor, ¿no? Porque yo creo que para nosotros la experiencia sevillana fue maravillosa. Uh-huh. Llega el momento de que en Andalucía la Junta empieza a tener fuerza y hace convenio, primero lo hace con la SER. Y el segundo con nosotros. Y después llega Ricardo Vaca y consigue hacer ese convenio con una serie de programas en cadena regional. Y que tú hacías incluso el programa de agricultura, si yo no recuerdo mal. Sí, ¿te acuerdas? Me encomendaste una de las muchas, que ahora hablaremos, de las muchas ideas que me inculcaste, que intenté cumplirla y me dijiste, tienes que hacer un programa agrícola. Y se llamaba Surco, ¿te acuerdas perfectamente después de 40 años, Ricardo? Sí, perfecto. Hombre, vamos a ver. Yo creo que... vamos a ver. A mí me hubiera gustado ser incluso más listo, más inteligente y más capaz, pero la memoria no me falla. De momento, afortunadamente. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquel convenio? Lo recuerdo con muchísimo cariño, con muchísimo aprecio, siempre partiendo desde la humildad, ¿eh? Sí, pero ¿cómo lo conseguiste? No era fácil. Pues hombre, primero, yo creo que más que a mí, ahora mismo, por ejemplo, que estamos en una etapa de vida donde el yoísmo lo invade todo, a mí en mi empresa, aquí en Barlovento de Comunicación, y antes, como tú sabes muy bien, jamás utilicé la primera persona. Nunca utilicé yo. Eso me lo inculcó a mí y yo siempre hablo de nosotros, en plural, exacto, cuando estemos haciendo... La primera persona del plural, porque me parece que es lo más importante, ¿no? Yo, como cantaba con mi guitarrilla hace muchos años, con Luis Pastor, decía, como tú puedo y mi quiero, vamos juntos compañeros, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, siempre he utilizado el nosotros, siempre, porque me parece que yo soy futbolero, como tú sabes muy bien, soy socio del Real Madrid, y cuando secuestran a Di Stéfano, yo esa noche no duermo. Y Di Stéfano, que era el mejor jugador de la historia, y que lo sigue siendo, lo que pasa es que no había tantas imágenes como hay ahora, desgraciadamente, y no se puede demostrar, pero decía que él era mejor porque había 10 que jugaban con él. No sé si me explico. En ese sentido, es decir, el que más corría, el que más jugaba, el que no sé qué, pero los demás hacían lo mismo. No sé si me explico. Entonces aquí, el trabajo que hicimos en Sevilla y en Andalucía, yo tuve la suerte, la enorme fortaleza, primero, de ser un momento político, sociológicamente hablando, en nuestro país maravilloso, cosa que ahora mismo no ocurre, desgraciadamente. Y en ese sentido yo creo que iba todo como viento alisio, ¿no? Que es viento a favor, ¿no? Y fue un tiempo, insisto, maravilloso, de descubrimiento, de cambio político, de cambio social, de cambio de mentalidad. Y tuvimos la enorme fortuna de que nos dejaron trabajar. O por lo menos nos lo ganamos, no sé si me explico. Y en ese sentido hay un proverbio que dice que todo lo que tienes lo debes, y yo desde luego todo lo que hice lo hice pensando que era lo mejor, pero gracias también a toda la gente que tuve la suerte de trabajar con ella. Y dejabas trabajar. Llega un día en que me dices,
quiero a ver cómo confeccionamos un programa donde participe el oyente a través del teléfono. Traías tú esa idea y me das la opción a crear el programa que en Sevilla, en deporte, se ha convertido en un talismán. La afición opina. ¿Te acuerdas, Ricardo? Sí, perfectamente. Es que piensa que entonces no había móvil, ni había redes sociales, y por lo tanto todo estaba por descubrir. Pero para mí lo más importante era tomar la voz, ser capaces de que los sevillanos, en este caso, tuvieran un micrófono a su disposición para poder expresarse, ¿no? Desde lo que es el bolsín, que era una cosa distinta, la afición opina, o cualquier otro circo de programas, ¿no? A mí me parece que en aquel momento, insisto, tuvimos mucha suerte con ese viento alisio, porque desde el punto de vista sociológico, la sociedad española iba muy a favor de obra, no sé si me explico, era otro mundo, sí. No era otra manera de ser, y insisto, eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Fue un tiempo de cambio maravilloso. En fin, el país fue maravilloso. Bueno, llega después la Expo y las Olimpiadas, es decir, que España era un ejemplo en el mundo. En fin, muchas circunstancias para todas las personas que hemos sido, digamos, autores o coautores muy modestísimamente en el 0,0000 de la transición política española. Fue un momento verdaderamente maravilloso y que yo, desde luego, lo guardo con muchísimo cariño, insisto, es decir, lo de la afición opina, lo del programa de agricultura, en fin, todo ese tipo de cosas lo guardo con muchísimo afecto. ¿Se están ustedes dando cuenta? Está hablando el primer director general de esta casa y se acuerda con todo tipo de detalles de los programas que este humilde periodista hacía y por el que llegué a estar ahí en una altura que por lo menos la audiencia te respetaba. Te respetaba también porque Ricardo inculcó una serie, nos inculcaba a todos los que formamos. ¿Te acuerdas de Casa Tomás? Los sábados al mediodía. Sí, hombre, tú verás. Va a comer mortadela y la cervecita. Eso era fundamental. Estamos hablando... En la plaza de la Contratación. En la plaza de la Contratación. Y allí todo el mundo... Sí, es así. Sí, además yo lo disfrutaba muchísimo, entre otras muchas cosas, porque la mortadela me encanta. O sea, me gusta el jamón, pero la mortadela me encanta. O sea que... Y daba una mortadela del Valle, que es la que me daba mi madre, y yo lo recuerdo de tomar, estábamos apoyados allí en los árboles, en la plazoleta y tal, porque había poco tráfico en ese momento, era sábado tal, no era como hoy. Era la entrada por la calle San Gregorio, exactamente. Exacto, sí, desde la Puerta Jerez, etcétera, y nosotros, digamos, la radio estaba detrás de la Cámara de Comercio, no sé si me explico, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido lo recuerdo con muchísimo aprecio. Vamos, estoy saboreando la mortadela, Bartolomé. Y te digo, gente que estaba allí sentado, Juan José Borjabá, Paco Gamero, Esperanza Torres, Maripaz Oliver, Mercedes Franco, Lola Borrego, Andrés Gotor, este que está aquí ante el micrófono. Sí, lo recuerdo, insisto, lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo aprecio, y para mí fue un tiempo, vamos, los sábados, porque... Hoy los sábados o el fin de semana tiene un concepto distinto de lo que en ese momento teníamos hace 40 años, ¿eh? Y habíamos trabajado los sábados y al final del sábado, pues al mediodía, pues compartíamos, ¿no? Y entonces éramos gente, además generacionalmente, yo era muy joven también, o sea que no había mucha diferencia y en eso nos unía muchísimo también, ¿no? El aspecto generacional, en la sociedad española que avanzaba, la mortadela que estaba estupenda. Y sí, todos, vamos, lo recuerdo con muchísimo cariño, sí. ¿Cómo era la familia Rato, Ricardo? Don Ramón padre, bueno, Ramón hijo, fue el suegro, ya fallecido, Ramón Rato, y fue el suegro de Espartaco, el suegro de Espartaco, el padre de bueno, vamos a ver, yo hice en el año 75 mis primeras prácticas en hora 25. Y además es curioso, cuento una anécdota que es muy bonita porque lo que marca es la importancia de los detalles, ¿no? Es decir, yo trabajaba en una compañía de seguros de administrativo, de oficial segunda, como categoría. Había sido botones, después auxiliar administrativo y después oficial segunda. Y el día del seguro, como trabajamos en una compañía de seguros, se celebra el 27 de junio, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Y por tanto ese día no trabajábamos. Y yo ese día del año 75, del 27 de junio de 1975, voy con una muchacha al retiro. Me acuerdo cómo iba vestido, porque la camisa me la hizo mi madre, y el pantalón. Y fui con una muchacha, y había una cabina. Y tomé la decisión de marcar
el 232-8000, que era el teléfono de Radio Madrid, lo que hoy se conoce como Cadena SER, que entonces en Madrid se conocía más como Radio Madrid. Bien. Y pregunté por Basilio Rogado, que era el director de Hora 25. Hora 25 en aquel momento era como el New York Times, ¿eh? Pero vamos, era todo en el mundo de la comunicación. Claro, entonces yo llamo y pido que me pasen con Basilio Rogado, y Basilio Rogado se pone. Si nos ponemos en las zapatillas de hoy, en los zapatos de hoy, nos ponemos en el contexto de hoy, estoy convencido... Tiene que pasar por 5, Ricardo, por 5 antes de llegar a él. No, por 5 no. Primero, no llego, ni se ponen 5, ni nada. O sea, todo lo contrario. Pero tuve esa suerte. Y yo le dije, mire, soy estudiante de la facultad, quiero hacer práctica. Dice, pues ven mañana. Y estuve 3 días, sin que nadie me echara cuentas en la redacción de Hora 25, porque los de la facultad entonces teníamos muy mal predicamento. Hasta que el segundo de a bordo de Basilio Rogado, Luis Rodríguez Olivares, que era un tipo excepcional, sí, me mandó resumir un teletipo del año económico, que se recogían los teletipos entonces con papel, ¿verdad?, en el cuarto de teletipos, y tenías que hacer un resumen, por supuesto, resumen que yo hice fatal, que no se pudo emitir, pero que él me ayudó. Y a partir de ese momento yo empecé a hacer cosas en Hora 25 como becario. Y me dijeron que no me pagarían esos 2 meses del año 75. Y al final me pagaron 5.000 pesetas, que en aquel momento era mucho dinero. Pero lo más bonito de toda esa historia es que me dijeron, queremos que te quedes como redactor. Y afortunadamente, así, vamos, eso es lo que intentaban ellos. Pero en ese momento, digamos, se produce el fusilamiento de 5 miembros del FRAP por parte del régimen, se cierra la libertad informativa y el nuevo director de informativos de la SER no me contrata. Pero yo iba a dar la lata y en ese interín conozco a Iñaki Gabilondo, que había sido director de Radio Sevilla, y le iba diciendo que hay de lo mío, hasta que un día ya, yo creo que cansado y harto de que yo le diera la lata, como es natural, me dijo, oye, pues vete a ver a la familia Rato, que la familia Rato era, digamos, sus emisoras estaban asociadas a la cadena SER. Claro, además eran muy importantes, ondas medias. Claro, sí. Y entonces me dijo, vete a verlos porque quiere hacer un programa de entrevistas políticas. En aquel momento, todavía, año 76, para entendernos, final del 76, todavía se conectaba con Radio Nacional, tanto a las 2 de la tarde como a las 10 de la noche, a las 2:30 y a las 10 de la noche, el parte, famoso parte. Sí, bien. Sí. Entonces Rato, a través de 30 emisoras de toda España, hicimos un programa, está eso en Wikipedia, se puede ver en mi biografía, empezamos el 24 de enero de 1977. Enero del 77, en la transición política española, fue el mes más difícil de todos, con enorme dificultad, porque fue cuando estaba secuestrado Villascusa, un militar, estaba secuestrado Oriol, que era del cuerpo jurídico, y además se produce también, aparte de los asesinatos de ETA, etcétera, se produce también la muerte de los abogados laboralistas en la calle Atocha, un día después de empezar yo el programa, que eran todos los miembros de comisiones obreras y del Partido Comunista. Y ese mes fue el más difícil de todos, digamos, ese mes fue una prueba de fuego para la democracia española. Pues bien, el 24 de enero del 77 empezamos un programa por 30 emisoras de toda España, casi todas ellas vinculadas a la cadena SER y Cadena Catalana, que era propiedad a medias de la cadena, digamos, de la familia Rato y de la cadena SER, que era muy importante. Muy importantísima. Mira, sí. Claro, Radio España de Barcelona, que se llamaba entonces, y bueno, empezamos el programa. El programa, hoy incluso el nombre del programa tendría sentido. Se llamaba Tiempo de Diálogo. Y el primer día, 24 de enero de 1977, que además el 24 de enero es el patrón de los periodistas, San Francisco Javier, ¿de acuerdo? El patrón. Pues yo entrevisté a un tal Jordi Pujol. Yo tenía 21 años. Eso fue... Sí. En el 77, 24 de enero de 1977. Entonces, después de todo ese proceso, como se conectaba todavía con Radio Nacional, el Ministerio de Información y Turismo, que existía en ese momento, al mes de estar todo eso, que entrevisté yo pues a Tierno Galván, a muchísima gente, a Gil Robles, padre de la Guerra Civil, a gente del PSOE histórico, en fin, a mucha gente, como digo, pues nos lo suspendió y dijo que no se podía emitir porque se conectaba todavía con Radio Nacional. Y ya está. Entonces yo trabajaba de auxiliar de oficial administrativo y estudiaba por la noche la carrera. Y al cabo de un mes y medio, me llamó Ramón Rato Hijo para decirme, yo sabía que habían comprado Radio Ciudad Real, que era una emisora de un pionerista del año 34, que estaba asociada también a la cadena SER,
y ante mi perplejidad absoluta y total me dijo, oiga, quiero que usted sea el director de Radio Ciudad Real. Yo estaba en quinto de carrera, estábamos hablando del mes de marzo, si no recuerdo mal, marzo del 77, y me dice, me ofrece la dirección de Radio Ciudad Real, y un mes después, el 4 de mayo aproximadamente, yo llego a Ciudad Real para dirigir mi primera radio, y un mes después tuve que examinarme de quinto, porque no tenía que examinarme y acabar la carrera, ¿no? Y llegué un poquito antes de las primeras elecciones democráticas. Pues las primeras elecciones democráticas fueron el 14 de junio del 77 y yo llego el 4 de mayo. 4 de mayo es una fecha preciosa, por cuanto que un año antes nació el diario El País, el 4 de mayo. O sea, entonces, en fin, y todo eso forma parte de... Ricardo, se nos ha agotado el tiempo. Hemos llegado al final, pero esto requiere que la semana que viene continuemos. ¿Te parece bien? Cuando quiera. Es que hay tanto... Lo que no sé si va a interesar a los oyentes. ¿Cómo que no? Pues si estamos contando algo que el aficionado a la radio y a la comunicación está ahí perplejo. Ricardo Vaca Verdalle, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos porque llegan las noticias, son a punto, van a llegar a los 2 menos 10 de la tarde y tenemos que poner el punto y final. Pero hay que contar muchas puentes, que no hay que contar cosas, que la vamos a hacer a partir de la semana que viene. Gracias a la audiencia de Onda Cero, a través de la comarca Vega del Guadalquivir, Campiña y Alcores, y a través de redes sociales. Gracias, Ricardo, buenas tardes. Un abrazo, Ricardo, muchísimas gracias. A vosotros, Fernando, y tío Bartolomé, muchísimas gracias a vosotros. Vale.